Una vez más, sean todos bienvenidos, aquellos que nos visitan, igual aquellos que nos verán en la transmisión por YouTube. Sean todos bienvenidos, que Dios les bendiga grandemente. Ciertamente estamos hablando acerca del amor de Dios. Un hombre que trabajaba como operador en unos rieles de un tren. Este hombre tenía que bajar los puentes para que el tren pudiera cruzar. Este hombre tenía un hijo único, amado de él, y siempre lo llevaba. A este niño le gustaba mucho, estando muy pequeño, le gustaba mucho ir al tren, observar a las personas que estaban en el tren, observar el tren también. Y a veces paseaban por estos lugares, algunos lugares boscosos con su padre. En una ocasión pasa algo trágico, se le da la salida al tren y el niño observa que el puente no ha bajado y por alguna razón el niño se acerca a un lugar donde al parecer pudiera ser que ese puente bajara de manera manual. Cuando el padre se da cuenta de esto, está lógicamente en su cabina de operación y comienza a pegarle gritos al niño para saber primero dónde está, y luego que observa, se da cuenta que el niño está metido de cabeza en un hueco, tratando de alcanzar una palanca, alguna cosa allí, para que el tren pueda bajar, y cuando eso sucede, el niño cae debajo del puente. El padre no sabe qué hacer, no tiene suficiente tiempo, sale de la cabina, pero si va a buscar al niño, entonces el tren que viene cargado de personas, por cierto, personas indiferentes, personas con vicios, personas crueles, personas molestas, personas tristes, personas solas, que ignoran todo lo que está pasando, lógicamente. Pero como no hay ocasión, no hay tiempo suficiente, si salva al niño, entonces el tren, lógicamente, todo el que está allí sería una tragedia terrible. Él vuelve a su cabina, toma la palanca y no haya qué hacer. O deja el puente arriba y todos los que vienen en el tren mueren, o baja el puente y su hijo muere, pero salva a todas estas personas. Finalmente el hombre decide bajar el puente y sacrificar a su hijo único y amado para que todas estas personas que venían en el tren pudieran seguir su camino y evitar la muerte segura para todos ellos. El hombre sale llorando de la cabina una vez que baja el puente y todas aquellas personas pasan frente a este hombre que está llorando, que está terriblemente conmovido por lo que está sucediendo, y entre esos todos le miran, o muchos le miran, e ignoran lo que está sucediendo, pero debajo de ese puente está su hijo aplastado. Y entre esas personas estaba una joven que venía preparando la droga que consumiría en ese momento, y se le queda viendo al hombre que está llorando por lo que ha sucedido con su hijo. Esta historia y muchas otras historias, aunque insuficientes, buscan de alguna manera de hablarnos a nosotros o de reflejar a nosotros cuán grande es el amor de Dios para con nuestras vidas. Ciertamente es insuficiente porque el sufrimiento de Cristo fue mucho mayor y la vida de Cristo era diferente a la de este niño. Y la crueldad de la muerte de Cristo fue muchísimo mayor, pero de alguna manera nos ilustra o nos hace ver cuán grande amor tenía el Padre para con nosotros. Y hablando acerca del amor, nosotros nos encontramos un pasaje en la Biblia que para nosotros nos da un gran alivio, una gran tranquilidad. Primera de Juan 4:10, que hemos estado estudiando, es parte de este libro durante todo este mes, hasta el día de hoy, dice: ¿en qué consiste el amor? Y dice así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros
y envió, lógicamente, como consecuencia, en esa misma dirección de ese amor, dice, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Mis amados amigos y hermanos que nos visitan hoy, es una buena noticia saber que el amor consiste en que Dios nos amó a nosotros. Y qué bueno saberlo. Qué bueno saberlo porque nosotros como seres humanos estamos incapacitados de amar a Dios. Estamos imposibilitados de amar a Dios. Por más que quisiéramos amar a Dios o por más que quisiéramos hacer las cosas conforme a lo que Dios ha demandado de nosotros, tenemos una incapacidad de poder hacerlo. Esa incapacidad es reflejada por aquel paralítico de Betesda, que dice la Biblia que cada cierto tiempo un ángel venía, movía el estanque, un estanque de agua, no entendemos bien el contexto de esto, pero dice que de tiempo en tiempo descendió un ángel, movía el agua, y quienes llegaran al agua, que tuvieran alguna enfermedad y tocaran el agua de este estanque, eran sanados. Cuando Jesús vio a este hombre, tenía 18 años allí, sin poder entrar en el estanque, porque él decía, cuando el agua es agitada, otro va primero que yo y no puedo llegar al lugar para entrar a las aguas. Es decir, está imposibilitado de llegar a ese lugar. Como aquel otro paralítico que necesitó de la ayuda de 4 amigos, que lo cargaran en una cama, que lo llevaran hasta donde estaba Jesús, que lo bajaran por aquel techo y lo colocaran frente a él. ¿Sabe por qué? Porque está imposibilitado de hacerlo. Es como que usted esté en medio del mar e intente salvarse por sí mismo, tomándose por sus cabellos para sacarse del agua. Es imposible poder hacerlo. Así cuando la Biblia nos dice que el amor consiste en que Dios nos amó a nosotros. Él nos amó a nosotros. Es decir, no depende y no es cuánto tú y yo podemos amar a Dios. Entonces eso nos da a nosotros una paz y una tranquilidad de saber que esto depende de cuánto Dios nos ha amado. Ahora, gloria a Dios por su Santo Espíritu, quien nos trajo a Cristo o le traerá a usted a Cristo en algún momento y nos presentó ante Él para nosotros poder encontrarnos con el Señor. Gracias por su Santo Espíritu, quien nos trajo, quien nos mueve, quien nos inquietó y quien nos llevó ante Dios, ante su presencia o ante su Hijo para poder entender y darnos cuenta de la imposibilidad que tenemos, de la miseria en que estamos, de la pobreza espiritual en que nos encontramos para entonces venir a Cristo, ser salvados, ser ricos en Él, ser restaurados por su obra, por la obra que ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Pero con Dios, mis amados hermanos, el saber esto nos da tranquilidad. Hoy día el poco amor que pareciera que nosotros encontramos, mayormente se va a desprender de un interés, mayormente se va a desprender de tratar de devolver el bien que alguien nos ha hecho primero. Pero con Dios no es así. Tú y yo no podemos ni pudimos hacer absolutamente nada para merecer su amor. El amor de Dios para ti y para mí es un amor es una decisión unilateral de Dios. Dios determinó amarte. ¿Sabe por qué? Porque así quiso. Así como estas personas en el tren ni siquiera conocían a ese niño, ni siquiera sabían el precio que estaban pagando por su vida, así también sucede con nosotros. ¿Sabe algo? Aunque en el mundo mendigamos amor, y el amor que tratamos de dar mayormente está acondicionado, con Dios entonces no sucede así. No es lo mismo. Y eso es bueno saberlo. Dios te ama y ya. Y punto. ¿Y por qué razón? No lo sabemos. Lo interesante de todo esto es que cuando la Biblia habla de los ángeles que pecaron, Dios no se hizo ángel para salvar a los ángeles. Pero cuando el hombre pecó, Dios determinó hacerse hombre para salvar a los hombres. ¿Cuál es la razón del amor de Dios para con nosotros? ¿Quiénes somos para que Dios piense en nosotros? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el Hijo del Hombre para que pienses en él? Bueno, sencillamente no lo sabemos, solamente tenemos que recibir ese amor de Dios para con nosotros.
y responder en gratitud a Él por ese amor. No se trata entonces de cuánto nosotros podamos amar a Dios, sino del hecho de que Dios nos amó. Nos amó a pesar de nuestras maldades. Nos amó a pesar de nuestros defectos. Nos salvó nos amó a pesar de nuestras ingratitudes. A pesar de y con todo Dios decidió amarnos. La Biblia dice, Tito 3, 4 y 5, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. No hay una obra de justicia que nosotros pudiéramos haber hecho para que Dios nos amara, sino que dice que Él lo hizo por su gracia, por su amor y por su misericordia. Ahora bien, el hecho de que el amor consiste en la decisión de Dios en amarnos a nosotros, también encierra aquello que Dios dio por amor. Entonces hablamos del Hijo de Dios, una manifestación visible, una muestra poderosa, como hablamos en estos días, de ese amor de Dios para con nosotros. ¿Cuánto te amó Dios? De tal manera que entregó a su Hijo por nosotros. Eso es lo que dice su palabra. Y encierra la obra del Hijo de Dios por nosotros. Esto que nosotros llamamos propiciación. En el versículo que leímos al principio, se lo voy a leer. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos ama a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Diga conmigo, propiciación. Diga, Cristo es nuestra propiciación. Su sacrificio pudo satisfacer, eso significa propiciación. Hubo una satisfacción de la demanda de Dios como juez justo de toda la tierra. Él aceptó el sacrificio, Él recibió el sacrificio. La obra de Cristo fue suficiente. Por eso toda obra que nosotros hagamos para tratar nosotros de compensar la obra de Cristo es una ofensa. Estaríamos diciéndole a Dios, la obra de Cristo no es suficiente. Por eso tenemos que hacer todas estas montón de cosas para poder en algún momento ser salvos o poder recibir del amor de Dios. Pero no se trata de eso. La propiciación es que la obra de Cristo en la cruz del Calvario fue suficiente para satisfacer la demanda de un Dios que es santo, que es justo, y escuche, es el juez de toda la tierra. Aunque Dios nos amó, no podía pasar por inocente al culpable. Éxodo 34:7, la primera parte dice así, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. Pero escuche lo que dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Así que ese Dios que es juez de toda la tierra, que es santo, que es justo, no podía entonces pasar por alto. Si Él pasaba por inocente al culpable como juez, entonces sería un juez injusto y por consiguiente un juez malo. ¿Sí? Eso lo podemos entender. Hay gente que dice, pero es que yo no puedo entender cómo es esto de que Dios puede castigar. Bueno, porque es un juez justo y bueno. Por eso tiene que castigar. Para los que no han escuchado la ilustración que di en una ocasión, se la vuelvo a dar hoy. Si usted sabe que una persona es culpable, asesinó a alguien, violó a alguna persona, no sé lo que sea, y todo el mundo sabe que esa persona es culpable, y va ante un juez, y el juez sabe que esa persona es culpable, y lo declara inocente, entonces, ¿qué pasaría con ese juez? ¿Ese juez sería bueno o malo? Usted se indignaría, ¿verdad que sí? De cómo es posible que este juez va a declarar inocente a esta persona que es culpable. Bueno, ante Dios, usted y yo y toda la humanidad es culpable. Porque todos hemos pecado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes? Todos. ¿Cuántos? Todos. Por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nacimos con una sentencia de muerte. Alguien dice, pero es que yo no tengo la culpa de lo que Adán pudo haber hecho. Bueno, dice la Biblia que todos pecamos porque estamos en los lomos de Adán. ¿Sí? ¿Se entiende? Antes de usted nacer, estaba en los lomos de su padre. Antes de toda la raza venir, estábamos en los lomos de Adán. Y cuando Adán pecó, todos pecamos en Adán. Cuando Adán cayó, todos caímos en Adán. Por eso en Cristo también podemos tener restauración. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Usted puede decir hoy, yo no creo que yo sea tan pecador. Recuerdo una ilustración de alguien que decía, ok, supongamos que usted y yo somos unas personas buenas. Tan buenas que nosotros pudiéramos pecar, no sé, ¿cuántos pecados puede usted cometer al día? Ponga tres pecaditos sencillos, 3 nada más al día. Un mal pensamiento, una mala palabra, una mentira blanca. Una mentira pero blanca, o sea, 3 pecaditos. Ok, 3 pecaditos al día. Por 7 son 21, ¿verdad que sí? Por 365 días son 1100 no sé cuánto. Súmelo por los años que usted tiene. Preséntese ante un juez y diga, juez, hoy reconozco que soy culpable. Soy culpable de, saque la cuenta. Si alguien quiere sacarla, saque la cuenta, no sé. De no sé cuántos miles y miles de faltas contra la ley. He pecado, he hecho mal. Bueno, el juez tiene que condenarle, quizás le perdone 1, 2 o 3, pero ¿cómo hace para perdonarle más de 1000? 3.000, 4.000, 5.000, 7.000, 150.000, no sé cuánto pudiera ser. Todos hemos pecado. Entonces, ¿cómo hacía Dios para actuar en justicia y amor al mismo tiempo? Te amo, pero tengo que castigarte. Te amo, pero te voy a condenar. ¿Cómo hace Dios siendo un Dios de amor y un Dios justo? ¿Cómo resuelve Dios el problema? Hay una manera de resolver el problema. ¿Sabe cuál es la manera de resolver el problema? Lo declaro inocente. Vamos a declararlo inocente. Si eres culpable, él sería cómplice de tu maldad. Y aquí calladito, que nadie sepa. Inocente. Déjalo libre, sácalo por la puerta de atrás. ¿Sabe qué sucedería? Dios sería cómplice de tu maldad. Dios sería malo. Y Dios no es malo. Dios es bueno. Pero nos ama. ¿Cómo hacemos? Vamos a pagar una fianza entonces. Hay la opción de pagar una fianza. A ver, ¿cuánto es el precio de la fianza? Bueno, vamos a ver si los animales pueden pagar por ti, por tu falta y por mi falta. Ok, tiene que ser un cordero perfecto, inocente, lógicamente, pobre animalito. ¿Visto los corderos ustedes cómo son? ¿Verdad que sí? ¿Usted alguna vez ha matado un pollo? Sí. ¿Verdad que uno se siente como un criminal cruel? Asesino de animales, va a matar un pollito para comer. Bueno, eso está bien, no hay problema. Eso nos lo dio Dios en ese sentido. Está bien. Pero usted dice, bueno, vamos a agarrar, Dios dice, bueno, vamos a tomar un cordero para que pague tu fianza. Ok, ¿es suficiente? Tiene que ser perfecto, así tal. Ok, sacrifica, ve acá, vamos a pagar. Tu culpa la va a pagar este pobre animalito. Córtale el cuello, derrama la sangre y todo lo demás. Pero como no es suficiente, porque la deuda es muchísimo mayor que la que usted pueda pagar, es impagable en realidad, entonces a los 3 veces al día. ¿Cuántos sacrificios eran al día, Noel? 3 sacrificios al día. Vamos a hacerlo 3 veces al día, pero como no es insuficiente, vamos a hacerlo todos los días, durante toda la vida. Pero quien ofrece el sacrificio es un sacerdote que es imperfecto. Entonces el sacerdote también es pecador, así que el sacerdote también necesita corderos para sí, para poder limpiar su maldad. Al fin y al cabo, la fianza con esta opción no se puede pagar. Pero ilustra lo que va a suceder en algún momento. En algún momento vendrá el que podrá pagar nuestra deuda. El mismísimo Hijo de Dios.
Y eso es lo que dice la Biblia, Hebreos 4:10, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar, limpiarnos del pecado. No podía suceder esto, por mucho que se pudiera hacer. Entonces, ¿qué dijo Dios? Dios dijo, más o menos, yo imaginando, dijo Dios, ya yo sé qué haré. El único que puede pagar esta deuda es alguien como yo, porque el tamaño de nuestra deuda es del tamaño de Dios. Así que Dios dice, ok, vamos a pagar la deuda. Voy a tomar a mi hijo, que es Dios también. En otro momento hablamos de eso. Voy a tomar a mi hijo, mi único hijo, santo, inocente, sublime, como decía un predicador, que tú podías agarrar todas las buenas obras de este mundo, todo lo más hermoso, todo lo más precioso, y podías ponerlo al lado de Cristo y nada se podría comparar con él. Dios encontró la solución. Voy a pagar tu deuda. Pero ¿sabe una cosa? Soy Dios justo. Soy Dios bueno que te amo. Entonces, como Dios justo, me tengo que pagar a mí mismo. Entonces yo me voy a hacer hombre para morir en tu lugar y pagarme a mí mismo la deuda que tú me tienes. ¿Qué te parece? ¿No es Dios bueno? ¿No es Dios misericordioso o no? Tomó entonces a su hijo y lo sentencia a él, y así poderte declarar inocente a ti y a mí. Pero no podía pasar por alto el pecado. Alguien tiene que pagar por el pecado, porque si no, Dios no sería bueno. No sería un juez bueno, un juez justo. Y la sentencia debía satisfacer el juez que era justo. Así que toda la ira de ese juez, que es Dios y que es el papá del que está castigando, de ese Dios que es santo, debía caer con toda su fuerza sobre aquel que asumió nuestra culpa, su propio hijo. Y ese sacrificio de Cristo al morir en la cruz fue propicio ante Dios y fue aceptado. Denle un aplauso a Dios por eso. Fue aceptado. ¿Sabe por qué? Pudo satisfacer la demanda de Dios. Y ahora Dios puede perdonar a todos aquellos que creen en su Hijo, que aceptan el sacrificio de Cristo en la cruz y le piden perdón. Él viene para nacer de nuevo y ahora nos traza un camino distinto y diferente. Escuche, no hay cómo pagarle a Dios el precio de nuestro perdón. Lo recibimos por gracia. Pero el Dios que te salva de gracia nos hace nacer de nuevo y ahora nos traza un camino, el cual Él mismo decide enviar su Espíritu Santo para ayudarnos a caminar en esa vida nueva. ¿Qué le parece? ¿No es Dios bueno? Él es bueno para con nosotros. Él te declara inocente siendo tú culpable, porque su Hijo fue declarado culpable siendo inocente, y seremos salvos entonces de la condenación. 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ahora bien, el Hijo de Dios vino para complacer al Padre, pero también vino porque te amó y quiso pagar tu condena. No es que Dios agarró al Hijo, mira, ven acá, yo sé que tú no quieres, pero te tengo que sacrificar a ti. Y el Hijo, no, pero, no. Cristo quiso venir, te amó desde la eternidad. Y la Biblia dice que por el gozo puesto delante de sí, sufrió en la cruz del Calvario. ¿Cuál era el gozo puesto delante de él? Tú y yo. Antes de que tú nacieras, Cristo te miró y te vio. Y decidió entonces morir en tu lugar. Así que es una obra del Padre enviando a su Hijo, pero el Hijo quiere venir, dice Juan 10:15. Jesús dijo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, hablando del Padre como Dios, el Dios Padre, y yo conozco al Padre y pongo mi vida, por las ovejas. ¿Qué hizo Él? Puso su vida por las ovejas. Este es el punto.
En esta obra de amor de Dios por nosotros, no podemos separar el amor de Dios el Padre de la obra de amor de su Hijo. No podemos separar a Dios Padre de su Hijo y de su obra. La Biblia dice que quien recibe al Hijo, recibe al Padre, pero quien rechaza al Hijo, rechaza también al Padre. No hay manera de nosotros recibir de ese amor de Dios si no es por su Hijo Jesucristo. Y la manera de tú y yo rechazar a Dios es rechazando a su Hijo también. Juan 5:23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. No podemos experimentar ese amor de Dios sino por medio de su Hijo, y no podemos dar a Dios amor sino por medio de su Hijo. No hay otra manera. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No puedes conocer a Dios sino a través de su Hijo. No puedes recibir el amor de Dios sino a través de su Hijo. No hay otra forma. Toda potestad le fue entregada a Jesucristo. Él es el mediador, Él es el Salvador. Él fue el que se levantó entre los muertos, subió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios Padre e intercede por nosotros. Sin el Hijo y su obra no hay salvación. No podemos experimentar ese amor de Dios sino por medio de su Hijo, y no podemos dar amor a Dios sino por medio de su Hijo. Recibimos y damos. Así que rechazar a su Hijo es lo mismo que rechazar su amor. Recibir a su Hijo es lo mismo que recibir su amor. Y la verdad, y quiero terminar con esto, y la verdad es que si hoy rechazas el amor de Dios, rechazas a su Hijo, el amor de Dios encarnado en la persona de su Hijo, no le dejas otra opción a Dios. No tendrás perdón, no tendrás el perdón de tu pecado. Dios, como juez justo, hará que tú pagues entonces tú mismo por la deuda que ya Él pagó. Te tocará a ti pagar el precio de tu pecado. ¿Y sabes cuál es el precio de nuestro pecado? Cuando rechazamos a Jesucristo, el castigo eterno. Y escuche algo. No podemos hablar del amor de Dios sin entender la justicia de Dios como se lo acabo de decir ahorita. Alguien ilustrado de esta manera. Lo que detiene la ira de Dios sobre la humanidad es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y Él decía, con una mano el Hijo nos protege y con la otra se presenta ante Dios con las señales de los clavos. Pero un día, esta mano está presentada ante el Padre como la obra del sacrificio en la cruz, será recogida. Y la ira de Dios caerá entonces sobre aquellos que rechazaron a su Hijo. Y alguien dice, ¿pero cómo Dios puede hacer esto? Bueno, la acción más cruel que tú puedes tener el día de hoy es rechazar a su Hijo. Alguien dijo, ¿cuál es el pecado más terrible que una persona puede cometer? El pecado más terrible, que es imperdonable, es rechazar a Jesucristo. Porque no tienes otra opción. Tú puedes decir, no importa, yo voy a ser una persona buena. No te pueden salvar tus buenas obras. Yo voy a ser un buen padre, un buen hijo, no importa. Nada de eso te podrá salvar. Y la Biblia nos habla a nosotros del castigo eterno. Y la Biblia nos habla del infierno como un lugar de castigo para todos aquellos que rechazan al Hijo de Dios. Y ese es un lugar del cual debemos escapar. No podemos hablar del amor de Dios sin tampoco hablar del castigo. Está preparado para quienes rechazan su amor. No le das otra opción a Dios que el castigo. Pero es bueno saber que estás en este lugar, que estamos en este lugar, y que la misericordia de Dios y su bondad nos alcanza el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén aquí?
Hoy tienes que rendir tu vida a Cristo. Hoy tienes que rendir tu corazón a Dios. Escúchame, por favor, para vivir a la manera de Dios por la obra del Espíritu Santo. La señal del nuevo nacimiento en tu vida y en mi vida es que somos transformados y cambiados para una nueva vida en Cristo. No decimos que no cometemos errores, no decimos que no faltamos o que no fallamos, pero nuestra vida tiene que ser transformada, porque si no, lo que hiciste hoy o lo que haremos hoy será de la boca para afuera. No será verdad, no habrá profundidad ni sinceridad en nuestra oración. ¿Qué hizo el ladrón cuando estaba en la cruz al lado del Señor? ¿Qué fue lo que hizo? Clamó a Jesús y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor le dijo: después que te congregues, que hagas esto y esto y esto, entrarás al paraíso, cuando pagues todas tus penitencias. Eso fue lo que dijo. ¿Qué le dijo el ladrón en la cruz? Hoy estarás conmigo en el paraíso. La salvación es hoy. Ahora, nosotros no estamos como el ladrón en la cruz, así que nosotros podemos entonces de hoy en adelante decirle al Señor: Señor, ¿cuáles son las buenas obras que tú has preparado para que yo ande en ellas? Y glorificar a Dios con nuestra vida y dar testimonio del amor de Dios con nuestras acciones. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y yo quiero que allí, con sus ojos cerrados, sea que usted haya venido en otras ocasiones acá a la iglesia, o hayas estado en un lugar similar a este, o hayas escuchado un mensaje de la palabra de Dios como este en otro momento. Pero si hoy tú entiendes en tu espíritu, el Espíritu Santo ha tocado tu corazón, ha abierto tu mente, tus pensamientos, y entiendes que hoy estás delante del juez de toda la tierra, pero que es ese Dios que te ama, y entiendes que Él sacrificó a su Hijo para darte salvación, y entiendes que hoy puedes nacer de nuevo, recibir el perdón de Dios y estar preparados para que el día en que partamos de esta tierra, encontrarnos con Él, porque Él dijo: voy a preparar lugar para ustedes, y donde yo estoy, ustedes también estarán conmigo. Si entiendes eso en tu espíritu, que hoy tienes que rendir tu vida a Cristo, dile al Señor esta oración. Dile: Padre, gracias porque me amas. Gracias porque entregaste a tu Hijo para morir por mí en esa cruz. Porque todo el castigo que yo merecía lo recibió tu Hijo en la cruz. Dile: Señor Jesús, gracias por pagar mi deuda. Creo en ti. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que moriste por mí en la cruz del Calvario. Creo que pagaste mi deuda. Quiero nacer de nuevo. Perdona mis pecados. Borra todas mis maldades. Y que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Dame el regalo de la salvación. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Quiero ser tuyo y vivir para ti. Gracias, Señor. Amén.